El anime comienza presentándonos al protagonista llamado Shun, el cual se encuentra visitando una tienda de cristales, y ahí se nos revela que el prota es fanático de las piedras preciosas, así que este se emociona al ver los nuevos cristales dentro de la tienda, y en eso el dueño de la tienda le muestra una piedra llamada Cuarzo Garden, y al verla el prota queda totalmente maravillado. En eso él se da cuenta de que llegará tarde a clases, así que el prota decide despedirse del dueño de la tienda, a quien le dice que volverá en la tarde, y tras esto el prota va a la escuela, en donde se reúne con sus amigos, y luego en la noche el prota regresa a su casa. Ahí este le habla a su madre acerca de las nuevas gemas que vio, y durante la conversación se nos revela que la madre del prota fue arqueóloga, por lo que ella logra reconocer las piedras de las que el prota está hablando, y ahí el prota le pregunta a su madre si no ha pensado en volver a su trabajo de nuevo, y luego le menciona que ella no debe dejar sus sueños por cuidar de él, así que al escuchar esto su madre le dice que tal vez regrese al trabajo pronto, y tras esto ella le pregunta al prota si está listo para la fiesta de fin de semana, ya que ese día cumplirá años el padre del prota, a lo que el prota responde diciéndole que está muy emocionado por ese día, así que le dice a su madre que se asegure de que su padre venga a la casa, ya que al ser un científico importante el padre del prota siempre está ocupado, y tras esto vemos cómo los días empiezan a pasar hasta que llega el fin de semana del cumpleaños, así que ahí el prota le envía un mensaje a su padre recordándole que hoy es su cumpleaños. Una vez en la noche vemos al prota y a su madre que se encuentran esperándolo, y ahí la madre del prota decide empezar la fiesta sin su padre, ya que ella no desea que el prota se mantenga esperándolo toda la noche, pero en eso el prota decide ir a buscar a su padre a la oficina de su trabajo, y en un cambio de escena vemos a un chico llamado Emilio, el cual se encuentra infiltrándose en un castillo, por lo que este derriba a todos los guardias de la zona, y tras esto él entra en la habitación del rey llamado Delsain, y ahí este intenta matarlo usando un cuchillo. Sin embargo Delsain lo detiene con gran facilidad, y ahí le dice que atacar a alguien mientras duerme es algo que solo haría un cobarde, y en eso se nos revela que Emilio es el príncipe de este reino, y este desea matar a Delsain para vengar a su padre, quien era el antiguo rey, y en eso vemos como Delsain también es capaz de invocar un Warp Relic, así que en este momento ambos comienzan a luchar, pero tras un rato vemos como Delsain es superior a Emilio, por lo que él lo derrota con gran facilidad, y en eso vemos como aparecen varios soldados del rey, así que Delsain le pide que encierren a Emilio en un calabozo, y de vuelta con el prota vemos como este llega a la oficina de su padre, y ahí se da cuenta de que su padre no se encuentra allí, pero en eso el prota se encuentra con una gema misteriosa, así que él decide tomarla para observarla de cerca. Sin embargo, esta cuando la toma comienza a brillar, y en eso la gema crea un portal, la cual transporta al prota al mundo de Emilio llamado Endora, y ahí vemos como el prota se encuentra con Emilio, quien se sorprende al ver que el prota viene del mundo que ellos conocen como la superficie, y por otro lado el prota se empieza a preguntar dónde se encuentra, pero en eso Emilio nota que varios soldados se están acercando, así que le pide al prota que se esconda. Sin embargo, los soldados se encuentran al prota y ahí lo amenazan con matarlo, pero en ese momento el prota invoca su Warp Relic inconscientemente, lo cual hace que Emilio se sorprenda al presenciar esto, y en eso el prota usa su espada para derrotar a los soldados de un solo golpe, lo cual ocasiona que este también libere a Emilio en el proceso, y ahí Emilio le dice al prota que deben escapar, y una vez fuera del castillo, Emilio le pide al prota que guarde su Warp Relic, y en eso él le dice que debe pensar en algo más relajante y respirar profundo, así que el prota decide pensar en el Cuarzo Garden, lo cual le permite guardar su espada, y tras esto Emilio lleva al prota a un pasadizo secreto, por el cual logran atravesar los muros del castillo, pero una vez afuera estos se encuentran con un subordinado de Delsain llamado Ibel, el cual intenta asesinar a los chicos, por lo que ahí Emilio intenta detenerlo con su lanza. En eso Ibel intenta matar al prota, sin embargo este invoca su War Relic, con la cual logra herirlo, así que Ibel se enoja y decide invocar su War Relic también, la cual usa para enviar a volar al prota y a Emilio de un solo golpe. Sin embargo estos logran escapar al ser enviados hacia un río, por lo que Emilio decide llevar bajo el agua al prota hacia un sitio seguro, y ahí los chicos llegan a unas cloacas, el cual les permite llegar a un bosque sin ningún problema, y en este sitio los chicos se encuentran con una chica llamada Alice, la cual es una amiga de la infancia de Emilio, así que ella decide ayudarlos, y ahí Emilio decide ir con los chicos a buscar un sujeto llamado Pascal, el cual es un ex
ex científico del rey que le enseñó a Emilio todo lo que sabe, y durante el camino el prota se entera de que Emilio es un príncipe, así que este comienza a preguntarle a Emilio que por qué terminó huyendo del castillo. Sin embargo, Emilio decide ignorarlo, lo cual ocasiona que el prota se enoje, así que ahí le dice a Emilio que si no fuera por él, aún seguiría encerrado en el calabozo. En eso Emilio le menciona que él salvó su vida hace poco, por lo que ahí los chicos empiezan a discutir, pero en eso Alice decide detenerlos usando a su mascota llamada Falarion, así que ahí Emilio decide continuar avanzando, y tras esto vemos cómo empieza a amanecer dentro de Endora, así que ahí el prota se da cuenta del hermoso que es este mundo, y luego él decide usar su celular para poder comunicarse con sus padres. Sin embargo, el prota se da cuenta de que en Endora no hay señal, y en eso Alice le pregunta al prota si realmente viene de la superficie, pero antes de que el prota pueda decir algo, Emilio los interrumpe, y ahí les dice que deben seguir avanzando, para así encontrar a Pascal y a su escondite. Pero antes de seguir quería decirles que por todo el apoyo que dan a los videos, estaré haciendo un sorteo cuando lleguemos a los 2 millones, y estaré regalando $20,000, los cuales escogeré a 20 personas que ganarán $1,000 cada uno. Voy a seleccionar a 10 personas de YouTube y a otras 10 a todos los que me sigan en Instagram, así que si quieres tener más posibilidades de ganar, sígueme ahí, y lo único que tienes que hacer es suscribirte con la campanita activada y seguirme en Instagram, que el link lo tendrán en la descripción, y también mis redes sociales estarán en el comentario fijado, y lo más importante también es comentar. Dicho esto, continuemos con el video y mucha suerte a todos. Pero durante el camino los chicos se encuentran con un enorme jabalí que intenta atacarlos, por lo que Emilio invoca su Warp Relic para luchar contra el jabalí, y en eso Alice le pide a Falarion que ayude a Emilio, así que Falarion se transforma y toma la forma de un monstruo gigante, lo cual ocasiona que este pueda derribar al jabalí, pero en eso vemos como otro jabalí aparece para atacar al prota, así que ahí él invoca su Warp Relic para derrotarlo de un solo golpe, lo cual hace que Emilio se sorprenda, pero en ese momento vemos como el prota y Alice activan una trampa por accidente, así que estos son atrapados, y ahí Emilio se da cuenta de que están en una zona llena de trampas, por lo que él usa una de estas para derrotar al último jabalí que quedaba en pie, y tras esto vemos como Pascal aparece frente a Emilio, y ahí revela que estas trampas fueron colocadas por él para cazar criaturas, por lo que tras saludar a Emilio, este decide ayudar al prota y a Alice, y luego Pascal le pregunta al prota si es un amigo de Emilio. Sin embargo, ambos responden negándose debido a que se llevan muy mal, y tras esto Pascal se entera de que el prota proviene de la superficie, así que él decide llevar a los chicos a su escondite, lo cual se encuentra bastante desordenado, y ahí Pascal revela que no ha comido bien en mucho tiempo, así que este se alegra de ver que el prota y Emilio capturaron a varios jabalís, y tras esto los chicos deciden comer juntos, y ahí el prota se da cuenta de que la comida tiene muy mal aspecto, pero aún así decide comer, y al hacerlo el prota comienza a quejarse por el mal sabor, y en eso Pascal le pregunta al prota que cómo hizo para venir a Endora, a lo que el prota le responde diciéndole que usó un cristal que pertenecía a su padre, y ahí Pascal decide hablarle al prota acerca de su mundo, y en eso él revela que Endora es un mundo que se encuentra en el centro del planeta Tierra, siendo este el motivo por el cual el prota dice que proviene de la superficie, y luego Pascal le habla al prota de Adamas, la cual es una piedra que refleja la luz solar que entra desde el polo norte, a lo que esta hace de sustituto del sol y también de la luna, y tras esto Pascal menciona que Endora tuvo comunicación con la superficie del pasado, así que el prota le pregunta cómo iban de un mundo a otro, a lo que Pascal responde hablándole de una ciudad de Endora llamada Babilón, lo cual conecta a Endora con la superficie por medio de una torre llamada Babel, pero en eso Pascal menciona que Babel fue destruida por una catástrofe en el pasado, siendo este el motivo por el cual Endora y la superficie están separadas, y ahí Pascal menciona que Delsain está intentando reconstruir Babel otra vez, así que en eso el prota se da cuenta de que debe esperar para poder ver su casa, y también para volver a ella, y tras esto Pascal le pide al prota que le muestre su Warp Relic, a lo que claramente este acepta, y ahí Emilio se sorprende de ver lo rápido que el prota se está acostumbrando a su arma, y tras esto el prota le pide a Pascal que le muestre también su Warp Relic, a lo que Pascal responde diciéndole que eso es imposible, ya que no todos en Endora son capaces de invocar estas armas, y ahí Alice le revela al prota que su Warp Relic es Falarion, lo cual hace que el prota se sorprenda automáticamente, y luego Pascal le habla al prota de las partículas Warp, la cual es un tipo de energía nacida de Endora, por lo que
estas no existen en la superficie, y luego menciona que aunque no puede ver las partículas, estas dan poder a todas las cosas, así que ahí el prota logra comprender más este mundo, y tras esto el prota decide tener como objetivo ir a Babilón, ya que él desea regresar a la superficie y reencontrarse con sus padres, por lo que el prota planea esperar a que Babel esté completada nuevamente, y al escuchar esto Emilio se da cuenta de que el prota podría ser de mucha utilidad, para así poder matar a Delsaine y vengar a su padre. Y por otro lado, Pascal comienza a recordar su pasado como investigador del rey, en donde vemos cómo él terminó los planos de Babel, pero tras eso Pascal decide hablar con Delsaine, a quien le dice que Endora y la superficie no deberían estar en contacto, ya que esto podría traer una catástrofe para ambos mundos. Sin embargo, Delsaine decide ignorarlo, siendo este el motivo por el cual Pascal se vio obligado a abandonar el castillo, pero antes de hacerlo, él alteró los planos para retrasar la creación de Babel, y tras esto regresamos al presente, en donde Falarion se da cuenta de que algo extraño está sucediendo, y ahí Pascal observa cómo la Guardia Real se acerca hacia su guarida, por lo que Emilio se prepara automáticamente para luchar. Sin embargo, Pascal le dice que son muchos enemigos, así que él le dice a los chicos que deben retirarse, y en eso estos usan una nave para escapar de todos los soldados, y luego Pascal le revela a los chicos que él retrasó el proyecto de Babel, así que Pascal le dice al prota que puede terminar Babel para que él regrese a su casa, lo cual hace que el prota se alegre de escuchar esto, así que este le pide a Pascal que lo lleve a Babilón. Sin embargo, Pascal menciona que por ahora deberían ir a otro escondite, y después de unas horas viajando los chicos llegan al sitio que buscaban, por lo que Pascal se prepara para aterrizar con la nave. Sin embargo, estos tienen un aterrizaje muy forzoso, así que el prota se enoja con Pascal, pero en eso Pascal le dice que los aventureros no tienen miedo al peligro, por lo que ahí el prota se da cuenta de que Pascal es un poco demente, y tras esto los chicos comienzan a avanzar a través del bosque. Después de un rato estos logran encontrar el segundo escondite de Pascal, por lo que los chicos se decepcionan al ver que se trata de una simple cueva, y en eso estos deciden entrar junto a Pascal, y ahí vemos como el prota y Emilio vuelven a competir, por lo que Alice se da cuenta de que ellos no se llevan muy bien, y después de esto los chicos llegan al escondite de Pascal, y una vez allí Emilio nota que Pascal tiene el mismo cuchillo que él, y en eso se nos revela que Delsaine se lo regaló al igual que hizo con el cuchillo de Emilio, por lo que Pascal se sorprende de ver que Emilio ya no lleva consigo su cuchillo, así que él decide hablar con Emilio a solas, y ahí Pascal le pregunta que por qué fue encerrado en un calabozo. Sin embargo, Emilio decide no responderle nada, así que ahí Pascal decide preguntarle que cómo conoció al prota, a lo que Emilio le responde diciéndole que apareció frente a él por medio de un portal, y ahí este le revela a Pascal que él pudo observar por un momento la superficie, por lo que Emilio quedó asombrado al ver este nuevo mundo. Y por otro lado vemos como el prota comienza a observar las piedras de la cueva, así que Alice le pregunta si le interesan tanto las rocas, a lo que el prota le responde diciéndole que sí, y luego él le menciona que su madre sería feliz al conocer Endora, ya que al llegar a este nuevo mundo el prota ha encontrado varias piedras muy raras. Y de vuelta con Emilio vemos como este comienza a escuchar a Pascal, quien le dice que ambos mundos no deben entrelazarse jamás, ya que varios textos antiguos advierten que Endora no tendrá ningún beneficio de eso, siendo este el motivo por el cual se crearon varios mitos y rumores, para que así la gente de la superficie pensara que debajo de ellos está el inframundo nada más, ya que de esta manera nadie intentaría explorar Endora. Y tras esto Emilio le pregunta a Pascal que por qué cree en los textos antiguos, a lo que este le responde diciéndole que solo se está dejando llevar por su intuición, lo cual hace que Emilio le diga que no entiende lo que quiere decir eso. Y tras esto se nos revela que Delsaine ha criado a Emilio como su hijo, siendo este el motivo por el cual Pascal no comprende por qué Emilio lo odia tanto. Y después de un rato Pascal le revela a Emilio que Delsaine planea ir a Babilón para así restaurar Babel tras enterarse de la traición de Pascal, por lo que ellos deben llegar antes que él para enviar al prota a su mundo, ya que una vez hagan esto Pascal planea destruir Babel de una vez por todas. Y tras esto Pascal le dice que ya es hora de entrar al escondite, por lo que él se adelanta primero, y en eso Emilio decide no involucrar a Pascal con este conflicto, ya que Pascal se ha vuelto muy importante para él desde el día en que lo conoció. Y luego al día siguiente vemos cómo Pascal decide disfrazarse para así poder ir al pueblo más cercano y comprar los suministros sin ser totalmente perseguido, por lo que él les pide a los chicos que lo esperen en el escondite. Y tras esto Alice decide ir a buscar agua, así que Emilio aprovecha este momento para hablar a solas con el prota, a quien le pide ayuda para derrotar al rey,
lo cual hace que el prota se niegue enseguida, pero en eso Emilio le dice al prota que Delsaines se dirige a Babilón, por lo que ellos deben derrotarlos antes de que él llegue allí, y luego Emilio le dice al prota que tiene un plan muy bueno. Sin embargo, él no desea involucrar a Alice ni a Pascal, así que ahí le dice que ellos deberán irse del escondite en la noche, a lo que el prota automáticamente acepta, y tras esto vemos como Alice regresa con un balde de agua, por lo que los chicos intentan fingir que todo está muy bien. En eso Alice nota que estos están actuando de manera muy pero muy extraña, a lo que Emilio decide salir a cazar junto al prota, y una vez afuera vemos como estos invocan a su Warp Relics para así enfrentarse a las criaturas de la zona, y en eso estos se encuentran un jabalí, por lo que Emilio intenta cazarlo. Sin embargo, este se tropieza automáticamente, lo cual hace que el jabalí lo descubra e intenta atacarlo de una vez, pero en ese momento el prota aparece y derrota al jabalí de un solo golpe, así que estos deciden regresar con el jabalí a la cueva, y una vez allí Alice decide preparar un estofado para los chicos, por lo que el prota se ve obligado a continuar comiendo la comida de Endora, y luego en la noche vemos como Emilio decide despertar al prota, para así salir de la cueva sin que Alice lo note, y tras esto los chicos comienzan a atravesar el bosque, y luego estos llegan al campamento de un grupo rebelde llamado Ignas, por lo que ahí Emilio le revela al prota que ellos son parte de su plan, ya que él planea pedirle ayuda a ellos para así poder derrotar a Delsaines, y en ese momento vemos como los chicos son emboscados por varios miembros de Ignas. Al ver que Emilio pertenece a la realeza, estos comienzan a amenazarlo, lo cual ocasiona que el prota se altera al presenciar esto, y ahí Emilio decide presentarse con los miembros del Ignas, y luego menciona que desea hablar con el líder del grupo, y en ese momento el líder llamado Demetrio se presenta ante Emilio, a quien le pregunta por qué se encuentra en su campamento si él es el príncipe de Endora, a lo que Emilio responde diciéndole que desea de su ayuda para derrotar a Delsaines, por lo que los miembros de Ignas se sorprenden al escuchar estas palabras del príncipe, y tras esto Demetrio decide escuchar lo que Emilio tiene que decir el día siguiente, y ahí Emilio menciona que él escuchó que Ignas es un grupo de rebeldes en contra del reino, así que le pide a Demetrio que le permita unirse a su grupo, y en eso vemos como varios miembros de Ignas demuestran estar en contra de eso, por lo que ellos proponen matar a Emilio y al prota en ese momento, ya que al ser descubierto los miembros de Ignas podrían estar en peligro en ese momento, y ahí Emilio menciona que él compartirá toda la información que tiene con ellos. Sin embargo, los rebeldes le dicen que eso no es necesario, ya que ellos poseen información suficiente para eso. En eso Emilio les dice que él arriesgará todo para poder matar a Delsaines, lo cual hace que Demetrio no entienda a Emilio, así que él le pregunta que por qué llegaría tan lejos para matar a su padre adoptivo, y al escuchar esto Emilio decide quedarse totalmente en silencio, por lo que un miembro de Ignas llamado Luis menciona que esto es una pérdida de tiempo. Ahí ella le dice a Demetrio que debe decidir qué hará con los chicos, y en ese momento Demetrio le pregunta a Emilio qué piensa hacer una vez que el rey muera, ya que él sabe que Emilio no se ha detenido a pensar en esto en ningún momento, y ahí Emilio le dice que no le interesa lo que suceda mientras el rey esté muerto, así que él está dispuesto a dar su vida por este objetivo. Al escuchar esto Demetrio comienza a reírse, ya que él considera que Emilio no está preparado para nada realmente, y luego este comienza a burlarse de Emilio y a provocarlo, lo cual ocasiona que Emilio se enoje y decida invocar su War Relic, y ahí este intenta atacar a Demetrio en ese momento. Sin embargo, Demetrio lo derrota con gran facilidad, y en eso se nos revela que este ni siquiera tuvo que invocar su War Relic, así que ahí Demetrio menciona que no importa qué tan fuerte sea su arma, ya que si su portador es débil, entonces no sirve de nada, y luego él le dice a Emilio que todo en este mundo depende de quien lo maneje, y en ese momento vemos como el prota invoca su War Relic para así escapar del grupo de Ignas con Emilio. Sin embargo, Demetrio captura al prota con mucha facilidad, lo cual hace que este le exija que lo suelte, y por otro lado Emilio se da cuenta del significado de las palabras de Demetrio, ya que si él quiere matar al rey debe estar listo para tomar su lugar, y ahí Demetrio afirma esto, pero en eso él le dice que él no está dispuesto a ayudarlo, ya que Demetrio planea derrotar a Delsaines solo junto a su grupo, y en eso el prota decide interrumpir la conversación, y ahí menciona que Emilio le demostrará que él puede ser el tipo de rey que ellos quieren, por lo que en eso les pide la oportunidad de unirse a ellos, y al escuchar esto, este decide liberar al prota, y luego este decide aceptarlos en Ignas con la condición de que sigan sus órdenes, a lo que claramente los chicos aceptan automáticamente, y ahí Demetrio le dice a Emilio que si no es adecuado para ser el rey, él será expulsado, y tras esta advertencia los chicos son llevados al campamento de Ignas, en donde descansan dentro de una carpa, y ahí el prota le reclama a
Emilio por qué su plan casi falla, ya que este no fue capaz de responder la pregunta de Demetrio. Así que en eso el prota le pregunta si realmente desea matar a Delsaine, a lo que este le responde diciéndole que sí, y en eso vemos como un miembro de Ignas llamado Félix interrumpe la conversación, y luego este lleva a los chicos a trabajar, por lo que el prota se emociona al pensar las misiones que tendrá para cumplir. Sin embargo, Félix revela que su trabajo será limpiar la ropa de los miembros de Ignas, y ahí vemos cómo los demás miembros aparecen para lavar la ropa, por lo que el prota se sorprende de ver a Demetrio allí también, y en eso Demetrio menciona que en Ignas todos son iguales, siendo este el motivo por el que también aceptó al prota a pesar de ser de la superficie. Así que tras esto los chicos comienzan a lavar ropa, y ahí estos conocen a un sujeto llamado el Juya, el cual posee muy mala suerte, por lo que en eso vemos como este se tropieza y cae al río, y al presenciar esto los chicos deciden ayudarlo, y tras esto el Juya revela que vio una visión del futuro, en el cual observa cómo el prota se encuentra de regreso en la superficie, por lo que el prota se alegra mucho de escuchar esto. Sin embargo, el Juya decide ocultarle que en el futuro el prota se ve muy alterado, y en un cambio de escena vemos cómo Pascal regresa a la cueva, en donde se encuentra con Alice, la cual le dice que el prota y Emilio no estaban cuando ella despertó, por lo que Pascal se preocupa al escuchar esto, ya que él se enteró en el pueblo de que Emilio intentó matar a Delsaine. Así que ahí este decide ir con Alice a buscar al prota y a Emilio, para así poder reencontrarse con ellos. Y de vuelta con los chicos vemos como el prota aún se encuentra feliz por la visión. Sin embargo, Emilio le dice que no debería fijarse en lo que el Juya le dijo, por lo que al notar la actitud de Emilio el prota empieza a discutir con él, lo cual ocasiona que ambos comiencen a molestarse. Así que ahí estos empiezan a luchar, y en eso vemos como Demetrio y los demás se encuentran observando esto a lo lejos. Sin embargo, este decide no intervenir, ya que él considera que esto es algo necesario para ambos, y en eso vemos como el prota y Emilio luchan hasta caer agotados, y después de unas horas Demetrio decide despertarlos a ambos, para así llevarlos a una reunión hecha por los miembros de Ignas, y una vez allí Demetrio menciona que la mayoría de los gobernantes están del lado de Delsaine, ya que estos no entienden los objetivos de Ignas, por lo que Demetrio menciona que deben buscar jefes aliados lejos del castillo real, ya que los que se oponían a Delsaine eran enviados lejos de esa zona, y en eso Emilio revela que Delsaine cuenta con 80,000 soldados, por lo que si Ignas se revela ahora mismo, seguramente perderían todos. Así que ahí Demetrio menciona que están obligados a buscar nuevos aliados, y en eso este le dice a los chicos que visitarán una raza llamada Socians, la cual es la raza a la que pertenece Ibel. Al escuchar esto Emilio se altera, ya que él considera que los Socians son muy agresivos. Sin embargo, Demetrio menciona que estos han sido oprimidos por mucho tiempo, por lo que ellos querrán unirse a la causa de Ignas, y después de esta reunión los chicos son llevados a una tienda por Luis, los cual decide curarle las heridas a ambos tras su pelea, y ahí el prota le pregunta si Demetrio realmente planea aliarse con los Socians, a lo que Luis responde diciéndole que sí, y luego ella revela que es mitad Socians, lo cual hace que el prota se sorprenda muchísimo, y después de esto Luis decide hablarle a los chicos acerca del pasado de Demetrio, por lo que ahí revela que este proviene de una familia noble, y en eso nos trasladamos al pasado, en donde vemos cómo Demetrio se encontraba paseando por un bosque. Sin embargo, este se retira tras caerse de su caballo, y una vez allí Demetrio se encuentra con un joven Socian llamado Lucio, por lo que Demetrio automáticamente se asusta. Sin embargo, Lucio decide ayudar a Demetrio a regresar a su casa, lo cual hace que Demetrio le agradezca mucho, y ahí ambos se vuelven muy amigos. Así que Demetrio y Lucio comienzan a vivir muchos momentos juntos, pero tras unos años vemos cómo estos visitan el pueblo más cercano, en donde ambos observan cómo un Socian está siendo discriminado por varios aldeanos, lo cual hace que Lucio se enoje y luche contra ellos, y ahí Demetrio intenta ayudarlo. Sin embargo, este es derribado con facilidad, lo cual hace que Lucio reciba una gran paliza por parte de los aldeanos al estar solo, y tras esto vemos cómo Lucio fallece tras recibir tanto daño por los golpes, ocasionando que Demetrio lamente su pérdida y decide hacerse más fuerte, y así termina el flashback. Y de vuelta al presente vemos cómo el prota decide visitar a El Juya para saber más acerca de su visión, por lo que este intenta hacer que el Juya caiga en una trampa y así activar su poder. Sin embargo, el Juya nota esto, así que él decide mentirle al prota diciéndole que debe encontrar un ave azul, ya que si lo hace él podrá regresar a la superficie, por lo que el prota decide entrar al bosque para encontrar el ave. Sin embargo, este se encuentra con Ibel, quien revela que ha venido con
su grupo llamado Truculnet para emboscar a todos los Ignas, por lo que en eso el prota decide luchar contra él para detenerlo, pero en eso Ibel demuestra ser muy superior al prota, así que este decide matarlo. Sin embargo, Emilio parece salvar al prota, y en eso ambos deciden luchar juntos, y ahí vemos cómo Ibel logra luchar sin problemas contra el prota y Emilio a la vez, por lo que en eso intenta matarlos, pero en ese momento el War Relic del prota evoluciona, lo cual les permite al prota y a Emilio causarle una gran herida en el pecho a Ibel, así que en eso Ibel decide escapar, y por otro lado vemos cómo los miembros de Ignas luchan contra los Truculent, por lo que ahí Demetrio se enfrenta contra el líder de Truculent llamado Giodoro, pero en ese momento vemos cómo aparece una gran luz en el cielo, lo cual llama la atención de los enemigos y les permite a los chicos escapar, y por otro lado el prota y Emilio salen del bosque, en donde se encuentran con Alice y Pascal, y ahí Pascal revela que fue el quien causó el destello en el cielo con un artefacto, para que así los chicos pudieran escapar, y en eso Emilio le pregunta que qué está haciendo en ese sitio, a lo que Pascal responde diciéndole que él ha venido a ayudarlos, pero en eso vemos como Demetrio y los demás aparecen, y ahí Demetrio se enoja al ver que los amigos de Emilio están relacionados con el rey, por lo que este decide retirarse con los demás, y ahí el prota y su grupo deciden seguirlo hasta el pueblo más cercano, y luego en la noche Pascal decide hablar con Emilio a solas, a quien le dice que él no sabe realmente qué ocurrió con su padre, por lo que Emilio aún no está seguro de si Delsagne fue quien asesinó realmente a su padre, ya que aún no tiene las pruebas suficientes para decir que fue él, y luego le dice que debe descubrir la verdad antes de tomar el camino fácil de la venganza. Sin embargo, Emilio decide mantenerse en silencio y retirarse del sitio, y por otro lado vemos como Demetrio y los demás están reunidos en una taberna del pueblo, la cual se encuentra protegiéndolos de la Guardia Real, y ahí se nos revela que Truculent acabó con varios miembros de Ignas, por lo que ahora más que nunca deben encontrar nuevos aliados, así que ahí Demetrio decide permitir que el prota y Emilio sigan en el grupo, y en eso vemos como el prota aparece en la taberna, y ahí Demetrio le pide información acerca de Alice y Pascal, para así saber si pueden confiar en ellos, así que ahí el prota decide hablarle acerca de ambos, y tras esto el prota le dice a los chicos que él debe llegar a Babilón lo antes posible, para así poder regresar a su hogar, y ahí Demetrio menciona que Babilón es parte del objetivo de Ignas, ya que allí Delsagne tendrá menos seguridad, por lo que Demetrio le dice al prota que ellos pueden viajar juntos, y tras esto vemos como el chico se reúne con los miembros de Ignas, en donde comienzan a trabajar juntos para crear un campamento dentro del bosque, así que ahí Alice y Pascal empiezan a colaborar con los miembros de Ignas, y en eso Félix decide llevar al prota y Emilio al bosque, para así patrullar la zona y evitar ser emboscados nuevamente, y durante el camino el prota le pregunta a Félix que por qué intenta derrotar al rey, y ahí Félix menciona que desea luchar por la injusticia que existe en Endora, y tras esto él le dice a los chicos que se separarán para cubrir más terreno, a lo que claramente los chicos aceptan, y en eso Félix empieza a recordar su pasado, en donde este era muy pobre y estaba a punto de morir. Sin embargo, Demetrio aparece para salvarlo, siendo este el motivo por el cual Félix respeta tanto a Demetrio, y después de esto vemos como los chicos están listos para viajar al día siguiente, por lo que ahí el prota se prepara para cumplir su objetivo, y después de un tiempo el grupo llega a una ciudad con puerto llamada Amadeus, y ahí los chicos de Ignas revelan que ellos no irán a Babilón directamente, ya que estos planean detenerse en la isla que se encuentra entre Amadeus y Babilón, para así reclutar a los Ossian que se encuentran viviendo allí, por lo que ahí Demetrio le pide a todos que se preparen para salir mañana temprano, y en eso vemos como el prota, Emilio y Alice deciden pasear por Amadeus, pero antes de esto el Juya decide entregarle una manta al prota, ya que el tener ropa de la superficie podría llamar mucho la atención, y tras esto los chicos comienzan a pasear por el mercado de la ciudad, lo cual hace que el prota conozca nuevas cosas de Endora, así que este decide comprar un diario para escribir todo lo que conoció en este nuevo mundo. En eso vemos como un niño aparece y le roba el cuchillo a Emilio, por lo que los chicos comienzan a perseguir al niño, y al alcanzar al niño Emilio empieza a regañarlo, pero en eso se nos revela que este robó para poder alimentar a sus hermanos menores, por lo que al presenciar esto Alice decide darles de comer a todos los niños, y ahí Emilio se da cuenta de que en Endora hay mucha gente sufriendo, y tras esto vemos como los chicos deciden regresar a la posada, pero en eso todos son atacados por una misteriosa niña llamada Mischa, la cual revela que su War Relic son varias granadas perforantes, y ahí vemos como Mischa revela que ella es una asesina cuyo objetivo es matar a Emilio. En eso esta demuestra
ser muy superior a los chicos, pero en ese momento vemos como el Hui aparece para protegerlos con su War Relic, y tras esto Demetrio aparece detrás de Mixha, lo cual hace que ésta se asombre e intente matarlo, por lo que en eso Demetrio empieza a luchar contra Mixha, y mientras tanto el Hui le habla a los chicos acerca de los asesinos de Endora, los cuales son niños huérfanos que son enviados al mercado negro, para así ser usados como herramientas, por lo que Emilio se sorprende al escuchar esto, y por otro lado Demetrio intenta hacer entrar en razón a Mixha, lo cual hace que ella empiece a recordar su pasado, en donde vemos cómo siempre fue tratada como un objeto, y en eso Demetrio usa su arma para romper el collar de esclava que posee Mixha, y ahí le dice que debe mirar al futuro para no quedar atrapada en el pasado, por lo que Demetrio decide invitar a Mixha a Ignas, a lo que Mixha automáticamente acepta, ya que ella desea tener un nuevo motivo para vivir, así que tras esto los chicos regresan a la taberna junto a Mixha, en donde son recibidos por Félix y Luis, los cuales se sorprenden al ver que ahora tienen un nuevo miembro, y tras esto Emilio decide hablar a solas con Pascal, a quien le dice que no sabía lo que ocurría fuera del castillo, por lo que él se da cuenta de que debe cambiar las cosas como rey, y tras esto Pascal le dice que volverá al castillo para visitar su laboratorio, así que el día siguiente este se despide de los chicos, y luego el grupo toma un barco para viajar a la isla de Socians, y durante el viaje Félix empieza a entrenar con Mixha, y ahí vemos cómo Félix se ve obligado a invocar su Warp Relic, por lo que Luis detiene el entrenamiento, ya que ambos estaban tomándose muy en serio la pelea, y en eso Luis le dice a Mixha que está sorprendida de ver lo fuerte que es ella, y por otro lado vemos como el prota comienza a sentir mucho mareo, por lo que el Huya le entrega una medicina para que se sienta mejor, pero en eso vemos como los chicos entran a una gran tormenta, así que ahí estos intentan sobrevivir a toda costa, y luego al día siguiente vemos como los chicos logran llegar a la isla de Socians. Sin embargo, los chicos se dan cuenta de que el barco se ha dañado por completo, por lo que estos deberán pedirle ayuda a los Socians si desean salir de allí. En ese momento vemos como varios Socians aparecen rodeando a los chicos, y ahí estos deciden llevarlo ante el jefe de los Socians llamado Gradido, lo cual decide atarlos a todos a excepción de Luis por ser mitad Socian, y en eso Demetrio le dice a Gradido que ha venido a pedirle mucha ayuda, y ahí Gradido le pregunta que qué ganarán ellos a cambio, a lo que Demetrio responde diciéndole que ganarán la libertad y dignidad, ya que si derrotan a Delsain, los Socian no serán oprimidos más nunca, y ahí Gradido le dice que le ayudará con una condición, la cual consiste en que Demetrio le entregue su vida, ya que de esa manera él podrá confiar en su grupo, por lo que al escuchar esto los miembros de Ignas se enojan con Gradido, pero en eso Demetrio los detiene, y ahí este decide aceptar la petición de Gradido, y luego Demetrio les dice que lo ayude en su rebelión y que no lastime a sus amigos, a lo que claramente Gradido acepta, por lo que en eso él ordena ejecutar a Demetrio, pero en ese momento Luis usa su War Relic y detiene la ejecución, y ahí los demás miembros de Ignas deciden prepararse para proteger a su líder, y en ese momento Gradido decide detener la ejecución por completo, ya que él se dio cuenta de que Demetrio tiene una gran determinación, así que en eso Gradido decide reunirse a solas con él para conversar, y mientras tanto los chicos conocen la isla de los Socians, en donde se enteran de que aquí son enviados los Socian esclavos, por lo que Emilio conoce otra injusticia dentro de su reino nuevamente, así que tras esto él se reúne a solas con el prota, a quien le dice que creía que nada importa mientras pudiera vengar a su padre. Sin embargo, ahora sabe que tras acabar con Delsain, él debe ayudar a su reino, para que así este pueda mejorar mucho. Y por otro lado vemos como Demetrio se reúne con Gradido a solas, a quien decide hablarle de sus planes para derrocar a Delsain, así que tras escuchar esto Gradido decide aceptar ayudar a Ignas, por lo que Demetrio se alegra al escuchar esto, y después de un tiempo vemos como Gradido le regala un barco de calidad a los chicos, por lo que estos le agradecen mucho por su ayuda, y tras esto se nos revela que Demetrio planea negociar con Delsain, ya que él no desea que hayan muertes innecesarias, por lo que ahí Gradido decide entregarle un silbato en caso de que la negociación falle. En eso Gradido menciona que con el silbato podrá llamar aves mensajeras, para así poder comunicarse con ellos y pedirles ayuda, así que tras esto los chicos salen de la isla de los Socian con su nuevo barco, y tras esto los chicos llegan a un pueblo, en donde vemos cómo Demetrio se reúne con algunos gobernadores aliados, para así informarles acerca del estado de la rebelión, por lo que el prota se alegra de ver que Demetrio no quiere derramar una sola gota de sangre. Sin embargo, Emilio le dice que ellos no podrán negociar con Delsain, ya que Emilio cree que Delsain no escuchará a nadie, y luego al día siguiente vemos cómo los chicos deciden seguir avanzando hacia Babilón, y en eso estos empiezan a atravesar una montaña nevada,
Endora, por lo que el prota se emociona al observar la nieve de Endora, pero en eso él se encuentra con unas huellas de dragón, así que ahí Demetrio menciona que deben ser cuidadosos a partir de ahora, y en eso vemos como el Huya decide seguir avanzando, pero en ese momento este tropieza y se cae dentro de una cueva, por lo que los chicos deciden entrar allí para buscarlo, y ahí Ali revela que Falaриon es capaz de detectar el Wild Relic de todos, así que Falaриon empieza a guiar a los chicos para encontrar al Huya, pero en ese momento estos se encuentran con un enorme dragón, el cual ataca al grupo con su aliento helado, y tras esto vemos como un segundo dragón aparece frente a ellos, por lo que ahí los chicos se dan cuenta de que no tienen oportunidad de ganarle a los dragones, pero en ese momento Falaриon se transforma en un enorme dragón, y ahí este defiende a los chicos, y tras esto Falaриon se comunica con Alice. En esto se nos revela que el alma del padre de Alice está dentro de Falaриon, por lo que él logra comunicarse con su hija nuevamente, y ahí este le dice que él dejó su casa para vengar a la madre de Alice, el cual fue asesinada por unos bandidos, y luego el padre de Alice revela que su Wild Relic evolucionó muchas veces, lo cual ocasionó que ésta atrapara su cuerpo dentro de ella al llenarse de odio, y ahí el padre de Alice le revela que despertó al sentir que ella estaba en peligro, así que tras salvarla, este decide despedirse de Alice, y tras esto vemos como el Huya aparece junto a un dragón bebé, y ahí revela que los dos dragones solo querían proteger a su hijo, así que después de esto los chicos logran salir de la cueva para así continuar con su largo camino hacia Babilón, pero en eso los tres dragones aparecen frente a ellos, y ahí estos se ofrecen a llevar al grupo fuera de las montañas nevadas, por lo que los chicos se alegran de poder avanzar más rápido gracias a los dragones, y después de un rato vemos como los dragones se despiden de los chicos, así que estos continúan su viaje hacia Babilón, y luego en la noche el grupo decide descansar, y ahí el prota se da cuenta de que aún no se ha encontrado con Delsaine, por lo que este se pregunta si él habrá llegado a Babilón primero, a lo que Louis responde y dice que Delsaine quizás tomó una ruta distinta a la de ellos, y en ese momento vemos como el Huya se desmaya, así que todos se preocupan por él, y tras unas horas este despierta rodeado de los chicos, y ahí Demetrio le pregunta al Huya que qué fue lo que le ocurrió, a lo que él responde diciendo que tuvo un fuerte presentimiento, lo cual le reveló que todos en Endora podrían estar en peligro por haber perdido su poder, por lo que el mundo puede estar al borde de la destrucción, y luego al día siguiente vemos como un mensajero de Ignas aparece ante los chicos, y ahí el mensajero le informa a Demetrio que se ha reunido con varios gobernadores, para así conseguir más aliados para la guerra, por lo que ahora Ignas ha ganado una gran cantidad de soldados, y al enterarse de esto el prota y Emilio se alegran mucho. Sin embargo, Demetrio le menciona que él espera no tener que usar esos soldados, ya que él desea que la negociación con Delsaine funcione correctamente, y tras esto el prota y Emilio se reúnen con Alice, y ahí Emilio le revela que está feliz de estar cerca de cumplir su objetivo, por lo que los chicos se sorprenden de ver que Emilio aún desea matar a Delsaine, ya que el prota y Alice no están de acuerdo con que Emilio se vuelva un asesino, así que en eso Emilio comienza a discutir con el prota, ya que ninguno de los dos se comprenden, y ahí el prota le dice a Emilio que deben recordar lo que ocurrió al padre de Alice, y en eso le menciona que si es consumido por el odio, su Wild Relic lo atrapará. Sin embargo, Emilio decide no escuchar al prota, lo cual hace que el prota se enoje y decida golpearlo, y tras esto él decide retirarse del sitio, y por otro lado vemos como Pascal se encuentra en el laboratorio real, en donde se encuentra investigando las partículas Warp en Endora, junto a su ayudante Joseph, y ahí este se da cuenta de que las partículas están disminuyendo, por lo que si esto continúa así, Endora será destruida, y en eso Pascal se da cuenta de que Delsaine podría saber el motivo de esto, así que él decide ir a Babilón para hablar con Delsaine, y en eso Joseph decide mostrarle su último invento a Pascal, el cual es una nave que posee una gran velocidad, así que ambos deciden usarla para llegar a Babilón en poco tiempo, y mientras tanto vemos como el grupo continúa viajando, y durante el camino el prota se disculpa con Emilio por haberlo golpeado, y ahí Emilio le dice que él lamenta las cosas que le dijo, pero en eso él le dice al prota que aún no ha cambiado su manera de pensar, por lo que el prota se sorprende. Sin embargo, la conversación es interrumpida por Demetrio, el cual revela que finalmente ha llegado a Babilón, por lo que los chicos se sorprenden al observarla, y ahí el Huya le dice que años atrás Babilón era una próspera fortaleza. Sin embargo, esto cambió tras la última catástrofe, y luego el Huya menciona que ahora solo hay leyendas acerca de Babilón, las cuales hablan sobre los demonios que se encuentran viviendo allí, y tras escuchar esto Emilio le pregunta dónde se encuentra la entrada a la fortaleza, a lo que el Huya responde diciéndole que este tiene 4 entradas,
entradas, ya que cada torre tiene una entrada en sí misma. Sin embargo, solo una de ellas conecta con Babel, por lo que en eso el Huya decide usar un mapa que consiguió de una tienda antigua, el cual está hecha con una escritura antigua y habla de Babilón y Babel, y al leerlo el Huya logra encontrar la torre correcta para así poder llegar a Babel. Una vez allí, estos comienzan a buscar la llave para entrar, y tras buscar un rato Emilio logra encontrarla, así que ahí usa la llave, lo cual ocasiona que la entrada hacia Babel se abra, y en eso Demetrio le pide a Misha que use el War Relic para así verificar que no haya trampas por el camino, y al hacerlo Misha se da cuenta de que el camino está totalmente despejado, así que los chicos deciden seguir avanzando, y tras caminar un rato Félix se encuentra con varias huellas recientes, lo cual hace que los chicos se den cuenta de que Del Zaine ya ha llegado a Babel, así que estos deciden apresurarse, y tras esto los chicos se encuentran con un enorme muro, por lo que ellos se ven obligados a treparlo. En eso vemos como Emilio se tropieza y cae al vacío, sin embargo el prota logra atraparlo a tiempo, así que este le agradece por haber salvado su vida, lo cual hace que el prota se sienta incómodo, ya que no está acostumbrado a que Emilio le agradezca, y después de esto el grupo logra llegar a la cima del muro, pero una vez allí estos se dan cuenta de que enfrente de ellos hay un gran laberinto, así que ahí ellos se ven obligados a atravesarlo, pero antes de seguir avanzando, Demetrio decide hablar a solas con Emilio, a quien le dice que él no tiene la intención de matar a Del Zaine, ya que él solo sabe cómo es como rey, pero no como persona, y ahí Demetrio le pregunta a Emilio que por qué desea tanto matar al rey, a lo que Emilio responde diciéndole que él mató a su verdadero padre. Al escuchar esto, Demetrio se da cuenta de que el objetivo de Emilio es la venganza, y ahí él le dice que en el pasado unos nobles mataron a su amigo Socian, por lo que este decidió hacerse más fuerte para vengarse. Sin embargo, él se dio cuenta de que ese no era el camino correcto tras varios años de querer vengarse, ya que Demetrio piensa que la sangre no puede ser limpiada con más sangre, por lo que ahí él le dice que el ciclo de odio no podría terminarse con la venganza, y tras contarle esto, Demetrio le dice a Emilio que él negociará con Del Zaine, por lo que ahí él le pide a Emilio que no se atreva a atacarlo antes de esto, y luego ambos deciden seguir avanzando con los demás, y en eso vemos cómo estos entran al laberinto, y ahí el Huya empieza a guiar al grupo, ya que este es capaz de examinar de manera eficaz todo a su alrededor, así que los chicos logran avanzar hacia Babel de manera más rápida, y tras esto el grupo logra salir del laberinto, pero en eso estos se encuentran con los miembros de Truculent, los cuales les revelan que estaban esperándolos, así que en eso Ibel se lanza a atacar a Emilio. Sin embargo, el Huyan usa su War Relic para protegerlo, y ahí todos deciden prepararse para pelear, por lo que Demetrio decide luchar contra Guidoro, y por otro lado Misha y Félix luchan contra los dos miembros de Truculent, y mientras tanto el prota decide ayudar a Emilio para así poder derrotar a Ibel, y durante la lucha vemos como los chicos de Ignas comienzan a llevar la ventaja de la pelea, lo cual hace que los miembros de Truculent decidan retirarse. Sin embargo, Ibel decide continuar luchando, y ahí este logra hacer retroceder a Emilio, pero en ese momento el War Relic de Emilio evoluciona, lo cual le permite detener el ataque de Ibel, por lo que este intenta derrotar a los chicos con un ataque más poderoso. Sin embargo, el Huya vuelve a protegerlos, y en eso Emilio decide aprovechar esta oportunidad para huir y buscar a Del Zaine, por lo que al presenciar esto el prota y Alice deciden seguirlo, y ahí el Huya decide cubrirlos, lo cual hace que Ibel sea incapaz de alcanzarlos, pero tras esto vemos como Luis interviene y destruye el War Relic del Huya, lo cual hace que este se sorprenda automáticamente. En eso Luis revela que ella es parte de Truculent, por lo que siempre ha sido una espía dentro de Ignas, y luego Luis menciona que ella se volvió una traidora por dinero, ya que dar información acerca de Ignas a Truculent le hacía ganar bastante, lo cual le permite mantener a su familia lejos de la tragedia y la pobreza, por lo que ella menciona que nunca creyó que la revolución pudiera funcionar, y en ese momento Luis decide matar al Huya, pero en eso Luis es detenida por Demetrio, quien le revela que ya sabía que ella se había aliado con los Truculent, siendo este el motivo por el cual decidió mantener su grupo con pocas personas, y al escuchar esto Luis se sorprende automáticamente, y ahí este decide atacar a Demetrio con su War Relic, por lo que Demetrio comienza a defenderse, y por otro lado vemos como el prota y Alice intentan detener a Emilio, pero en ese momento se abre la entrada de Babel, así que Emilio decide entrar, y en un cambio de escena vemos como Del Zaine se prepara para activar el Babel, pero en ese momento Emilio aparece frente a él, lo cual hace que Del Zaine se sorprenda, y en ese momento Emilio invoca su War Relic para así desafiar a Del Zaine
Zaine a un duelo a muerte, y ahí del Zaine le dice a Emilio que se ha vuelto muy pero muy fuerte, lo cual hace que Emilio se sorprenda automáticamente, pero en eso este le pide que se calle y que luche contra él, ya que del Zaine aún no ha invocado su arma, pero en eso del Zaine le pregunta a Emilio que qué planea hacer después de matarlo, ya que una vez que lo haga, Endora se quedará sin un rey que gobierne, por lo que ahí del Zaine le dice a Emilio que él planea matarlo solo para tomar el trono. Al escuchar esto, Emilio se altera y decide atacar a del Zaine, y por otro lado vemos como Félix y Misha se encuentran luchando contra Ibel, pero en eso Ibel decide ir hacia Babel para cumplir sus objetivos, por lo que Demetrio le pide a Félix y a Misha que lo sigan, a lo que claramente estos aceptan, y mientras tanto Luis le pregunta a Demetrio que por qué lo dejó vivir, ya que él ya sabía que era una traidora, y ahí Demetrio le dice que él escuchó el motivo por el cual los traicionó, por lo que en eso le pregunta si está feliz con eso, y luego Demetrio le pregunta si todo el tiempo que pasó en Ignaz fue de mentira, y al escuchar esto Luis queda asombrada, ya que Demetrio pudo ver a través de ella, pero aún así Luis decide seguir fingiendo, por lo que ahí ella intenta matar a Demetrio con su Warp Relic, pero al ver la mirada de Demetrio, Luis se detiene, y en eso Demetrio le dice que ella ya está muerta por dentro, ya que tuvo que matar su corazón para poder llegar tan lejos, y en ese momento Luis decide guardar su Warp Relic, y ahí Demetrio le pide a Luis que busquen una solución juntos. En eso Luis le dice a Demetrio que al principio no creía en sus ideas, ya que consideraba que era un sueño ridículo de un chico que venía de la nobleza. Sin embargo, ella comenzó a creer en Demetrio poco a poco, lo cual hizo que Luis pensara que el sueño de Demetrio podría hacerse realidad, pero luego Luis le dice a Demetrio que ella cambió de parecer cuando apareció Emilio, ya que ahí ella recordó que en su lugar no estaba con Ignaz, y tras contar todo esto, Luis empieza a llorar, lo cual hace que Demetrio le diga que ya había dicho suficiente, y ahí Demetrio y el Juya deciden perdonar a Luis, ya que ellos sabían que ella en ningún momento intentó hacerles daño, y tras esto Demetrio les dice que deben alcanzar a los demás pronto, así que estos deciden avanzar hacia Babel automáticamente, y mientras tanto vemos como Félix y Misha continúan luchando contra Ibel, el cual le dice que Demetrio podría estar muerto en ese momento, por lo que Félix y Misha se enojan al escuchar esto, así que en eso estos empiezan a atacar a Ibel con todas sus fuerzas. Sin embargo, Ibel aprovecha este momento para escapar, y tras esto Demetrio aparece junto al Juya y a Luis, por lo que ahí Misha decide matar a Luis por haberlos traicionado. Sin embargo, Demetrio le pide que se detenga, ya que él pudo solucionar este conflicto, y tras esto los chicos deciden ir hacia Babel juntos. Mientras tanto, vemos como Ibel se encuentra con dos de sus compañeros, los cuales se encuentran moribundos tras haber luchado contra los miembros de Ignaz, así que estos le piden ayuda a Ibel. Sin embargo, Ibel decide matarlos debido a que ellos ahora solo serían una carga para él, y tras esto Guidoro aparece en la zona, pero en eso este es emboscado por Ibel, lo cual hace que Guidoro se sorprenda, y ahí este le pregunta que por qué está atacando a sus compañeros, y en eso Ibel le dice que cuando del Zaine vaya a la superficie, él los abandonará a todos, por lo cual ocasionará que estos vuelvan a su antiguo estilo de vida, por lo que ahí Ibel decide traicionarlos a todos para poder salvarse. En eso este asesina a Guidoro con su Warp Relic, y por otro lado vemos como Emilio se encuentra luchando contra del Zaine, y mientras tanto él comienza a reclamarle por todo lo que ha hecho, lo cual hace que del Zaine se muestre un poco confundido, pero en ese momento vemos como el Prota y Alice aparecen para detener a Emilio. Mientras tanto vemos como Babel es activado, por lo que del Zaine decide usarlo. Sin embargo, Emilio lo detiene usando su Warp Relic, ya que él planea terminar con todo en este momento, pero en eso el Prota se interpone entre ambos, y ahí el Prota le dice a Emilio que ha venido a detenerlo, ya que él no desea que Emilio pueda vengarse, y en eso el Prota le pide a del Zaine que le explique por qué mató al padre de Emilio, y ahí del Zaine decide guardar su Warp Relic para así explicarle lo que realmente ocurrió en el pasado. Pero antes de que pueda decir algo, vemos como Ibel interrumpe la conversación, y ahí este intenta matar a Emilio, por lo que del Zaine se interpone entre ambos para protegerlo, lo cual ocasiona que Ibel atraviese el pecho de del Zaine, y ahí Emilio se enoja e intenta matar a Ibel. Sin embargo, este decide huir hacia la superficie usando a Babel, así que en eso este se despide de Emilio y el Prota, y tras esto vemos como la puerta de Babel se cierra, y luego vemos como los miembros de Ignaz y Pascal llegan a Babel, en donde observan al rey tirado en el suelo, y por otro lado del Zaine le dice a Emilio que ha crecido mucho, y tras esto del Zaine muere, lo cual ocasiona que Emilio comience a llorar por su muerte, así que Pascal se acerca a él para consolarlo
consolarlo. Y después de ese suceso vemos como Pascal y Joseph empiezan a revisar Babel, ya que estos se dieron cuenta de que Babel no funcionó como esperaban, así que ambos deciden descubrir lo que ocurrió. Y por otro lado vemos como los chicos de Ignas se encuentran fuera de Babel, y ahí Demetrio menciona que las cosas no salieron como esperaban, y en eso Misha le pregunta por qué está preocupado si Delsaine ya está muerto, a lo que Demetrio responde diciéndole que a partir de ahora tendrán nuevos problemas, ya que sin alguien gobernando Endora, este podría estar en peligro. Pero en eso Demetrio decide no darle muchas vueltas al asunto, así que ahí le dice a los chicos que deben descansar y comer, a lo que estos aceptan automáticamente, y en eso vemos como todos empiezan a seguir a Demetrio a excepción de Luis, ya que ella se siente culpable por haber traicionado a todo su grupo anteriormente, y por ahí Demetrio la invita a comer junto a los demás, así que Luis decide seguir a Demetrio. Y por otro lado vemos como Emilio se encuentra tomando aire afuera, en eso el prota aparece para entregarle una manzana, ya que él se dio cuenta de que Emilio no ha cambiado nada, y ahí Emilio se disculpa con el prota por no haberlo ayudado a regresar a la superficie. Sin embargo, el prota le dice que no debe preocuparse por eso, y tras esto Emilio le menciona al prota que ha pensado en cuestionar sus propias acciones, ya que antes de que Delsaine muriera, él solo pensaba en su venganza. Sin embargo, este no se siente contento tras haber cumplido con su objetivo, y tras esto Emilio le dice al prota que él ha estado intentando recordar a su padre, pero al intentarlo, este solo puede ver el rostro de Delsaine, y ahí el prota le menciona que quizás piense en él porque en el fondo lo admira, y en eso Emilio se da cuenta de que debió hablar con Delsaine antes, ya que así quizás hubiese conocido una verdad que él desconocía, por lo que este se lamenta por no haber escuchado los consejos de todos sus amigos. Y después de esta conversación el prota y Emilio deciden entrar a Babilón nuevamente, y una vez dentro Emilio le pregunta al prota qué planea hacer a partir de ahora, ya que sin Babel él no podrá regresar a su hogar, y ahí el prota le dice a él que no está listo para rendirse, por lo que él buscará otra manera de regresar, y luego el prota le dice que mientras tanto continúe con sus aventuras en Endora, para así escribir una novela acerca de Endora una vez regrese a la superficie. Y en eso vemos como Alice interrumpe la conversación, y ahí les dice a los chicos que deben regresar a comer, por lo que ambos deciden bajar de la cima del muro, para así reunirse con Alice y los demás. Y luego al día siguiente el Hui anota lo tranquilo que se encuentra Babilón, y ahí Demetrio le dice que esto se debe a que la Guardia Real ha regresado a la capital. En eso Demetrio menciona que en Endora habrá mucho caos tras la muerte del rey, ya que varios gobernantes querrán ampliar sus territorios ahora que no hay ley, pero en eso vemos como los miembros de Ignas aún no pueden abandonar Babilón, ya que estos deben esperar a que Pascal termine de investigar Babel. Y por otro lado vemos como Pascal y Joseph están avanzando en su investigación, por lo que ahí se enteran de que Babel fue bloqueada desde la superficie, siendo este el motivo por el cual hay posibilidades de que Ibel no fuera transportado allí. Y ahí Joseph se da cuenta de que cada vez se encuentran con más problemas, por lo que este se alegra debido a que a él le encantan los retos, y en ese momento Alice aparece para entregarles comida a los científicos, así que estos deciden descansar automáticamente, y ahí Alice le pregunta a Pascal cómo va la investigación, a lo que Pascal responde diciéndole que sin Delsaine hay muchas cosas que nunca sabrán, por lo que ahí Pascal comienza a preguntarle cuál era el objetivo real de Delsaine, y después de esto él le pregunta a Alice cómo se encuentra Emilio, a lo que ella responde diciendo que aún se encuentra deprimido, por lo que él está perdido en sus pensamientos, y ahí estos empiezan a preguntarse qué deberían hacer para subirle los ánimos, pero en eso la conversación es interrumpida por el prota, quien aparece para ver cómo sigue la investigación, a lo que Pascal responde diciéndole que necesitan tiempo para poder avanzar, por lo que él se disculpa por no poder devolver al prota a la superficie. Sin embargo, el prota le dice que aún él no ha perdido la esperanza de volver, y tras esto él menciona que antes de pensar en regresar, primero debe ayudar a Emilio, para que así este salga de su depresión, por lo que Pascal se alegra de ver que Emilio encontró un nuevo amigo, y ahí este le dice al prota que por ahora Emilio necesita una distracción, lo cual hace que el prota se le ocurra una idea. Y por otro lado vemos como Demetrio envía un mensajero hacia sus aliados, y en ese momento Emilio aparece y le pregunta qué tiene planeado hacer, a lo que Demetrio responde diciéndole que debería intentar recuperar el orden en Endora, ya que tras la muerte de Delsaine el desorden en este mundo ha aumentado mucho. Y luego Demetrio menciona que ellos se pondrán en marcha una vez termine la investigación, a lo que él le dice a Emilio que no debe mantenerse deprimido para siempre, y tras esto Demetrio se retira. En este momento vemos como el prota aparece para hablar con Emilio, a quien le propone
propone luchar para practicar un poco, y al escuchar esto Emilio rechaza su oferta. Sin embargo, el prota comienza a provocarlo, lo cual ocasiona que Emilio se enoje y decide invocar su War Relic, así que en ese momento ambos empiezan a luchar, y por otro lado Demetrio se reúne con los miembros de Ignas para así hablarles de su estrategia una vez termine la investigación de Babel, pero en ese momento Luis interrumpe la conversación, y ahí ella le dice a Demetrio que planea dejar Ignas por ser una traidora, así que Luis decide irse de Babilón, pero en ese momento vemos cómo aparece un ave mensajera de los Ocean, la cual les anuncia que la isla de Socians fue rodeada por naves de un gobernador, quien planea volverla a su territorio y convertir a los Ocean en esclavos, y en esto Demetrio le dice a Luis que respetará la decisión que tomó, por lo que ahí le pregunta de nuevo si desea irse de Ignas tras saber la situación de Endora, y en ese momento Luis decide quedarse en Ignas, ya que ella se dio cuenta de que aún hay cosas que debe hacer con ellos, y ahí Demetrio y el Juya la aceptan felizmente de nuevo, y por otro lado Félix y Misha deciden mantenerla vigilada, así que Luis les agradece a todos, y después de varias horas vemos como el prota y Emilio aún siguen luchando, y ahí Emilio le pide al prota que lo deje en paz. Sin embargo, el prota le dice que él no lo va a abandonar en su depresión, ya que ambos se encuentran en un viaje juntos, siendo este el motivo por el cual no planea dejarlo solo jamás, y en eso vemos como el prota desarma a Emilio y se confía, lo cual hace que Emilio vea una apertura y derribe al prota con facilidad, ganando así el combate de práctica, y tras esto el prota le dice a Emilio que debe moverse hacia el futuro, ya que él está muy obsesionado con el pasado, y tras esto el prota le aconseja que haga lo que pueda hacer en este momento, lo cual hace que Emilio recuerde todos los problemas que posee Endora, por lo que ahí este comprende lo que debe hacer por ahora, y tras esto Emilio y el prota se reúnen con Demetrio y los demás, y ahí Emilio le dice a Demetrio que debe unirse oficialmente a Ignas, ya que él quiere hacer algo por las personas que sufren en su reino, siendo este el motivo por el cual él necesita de la fuerza de todos ellos, y ahí Demetrio le dice a él que lo considera un miembro de Ignas, por lo que Emilio le agradece automáticamente, y en eso el prota también decide unirse a Ignas oficialmente, ya que él también desea ayudarlos en su causa, y en ese momento vemos como Pascal aparece junto a Alice y a Joseph, y ahí menciona que ya ha terminado de investigar lo necesario de Babel en Babilón, así que él se dio cuenta de que Babel no funcionó gracias a su sello de la superficie, el cual evitó que el camino entre ambos mundos se creara, y luego Pascal le menciona que ahora deben regresar al laboratorio real, para así continuar con sus investigaciones, por lo que ahí Demetrio decide regresar a la capital, y mientras tanto ella detendrá las revueltas en las regiones por las que pasen de vuelta, así que al escuchar esto todos los chicos aceptan esta misión, y luego en un cambio de escena vemos como el pueblo es saqueado por varios soldados, los cuales empiezan a robar comida y productos del pueblo por órdenes de un gobernador, por lo que los aldeanos empiezan a rogar por piedad. Sin embargo, el gobernador decide ignorarlos completamente, así que los aldeanos le dicen que Delsain lo castigará cuando se entere de esto. Al escuchar esto, el gobernador le revela a los aldeanos que Delsain ha muerto, lo cual hace que todos se sorprendan, ya que ahora su pueblo no está protegido. En ese momento vemos cómo aparecen los miembros de Ignas liderados por Demetrio, así que en eso ellos empiezan a luchar contra los soldados del gobernador para así expulsarlos del pueblo, y durante la batalla vemos cómo Félix y Misha continúan vigilando a Luis, ya que ellos aún no confían en ella, y por otro lado vemos cómo Alice y Pascal y Joseph ayudan a los aldeanos a esconderse, para que así los chicos puedan luchar sin problemas, y en eso el gobernador se da cuenta de que los miembros de Ignas son muy fuertes, así que ahí este decide escapar hacia su fortaleza. Al presenciar esto, Demetrio le pide a los chicos que no los sigan, ya que estos deben encargarse de los aldeanos heridos primero, y luego en la noche el grupo se reúne con el jefe del pueblo, quien le ofrece comida a los chicos como agradecimiento por haberlos salvado, y ahí el prota le pide al jefe que no se preocupe, ya que ellos se encargaron de alejar a los sujetos malos del pueblo. Sin embargo, el jefe le dice que ellos podrían regresar una vez Ignas se retire, así que ahí el grupo decide pensar en una manera para proteger el pueblo, por lo que al día siguiente Emilio propone hablar con el gobernador de la zona para así intentar llegar a un acuerdo y que deje en paz al pueblo, y en eso Emilio menciona que hay muchas cosas que no sabe, así que él cree que a partir de ahora necesita hablar y entenderse más con las personas. Al escuchar esta idea, Demetrio decide apoyar a Emilio, pero en eso le dice que él también irá a hablar con el gobernador, por lo que al escuchar esto Luis se ofrece a acompañarlos, lo cual hace que Félix y Misha también
deciden ir a vigilarla. Sin embargo, Demetrio le dice que no pueden ir muchas personas, ya que si son muchos el gobernador se sentirá muy amenazado, por lo que en eso Demetrio decide ir a la fortaleza con el Juya, Emilio y el prota, y tras caminar durante un rato estos logran encontrar la fortaleza del gobernador, pero una vez allí, estos se dan cuenta de que esta se encuentra vacía, el cual hace que los chicos piensen que algo extraño está sucediendo en ese momento, y en eso el Juya menciona que por un momento sintió algo muy inusual por dentro, por lo que ahí Demetrio le dice a los chicos que no deben bajar a la guardia, y tras esto los chicos entran a la fortaleza, en donde observan todas las cosas que fueron robadas del pueblo, lo cual hace que el prota se enoje al notar esto, y luego el grupo decide continuar explorando la fortaleza, y durante el camino estos se dan cuenta de que no hay nadie alrededor, pero tras un rato el Juya siente la presencia de alguien dentro de un cuarto, así que los chicos deciden ir allí, y una vez dentro estos se encuentran con el gobernador, quien se encuentra completamente alterado, y en esto este le pide a los chicos que se acerquen a él. Sin embargo, Emilio le dice que ellos solo han venido a hablar, y ahí este le pide que deje de atacar los pueblos de su alrededor, a lo que el gobernador le responde negándose, ya que él piensa que el más fuerte puede tomar lo que quiera del más débil, y al escuchar esto el prota se enoja con el gobernador automáticamente, lo cual hace que este se asuste y le pida que no lo maten, por lo que los chicos se sorprenden de ver al gobernador tan asustado y alterado, y ahí el Juya y Demetrio se dan cuenta de que algo extraño le ocurre al gobernador, y en este momento vemos como el pecho del gobernador es atravesada por una enorme garra, lo cual ocasiona que este caiga al suelo muerto, y en eso vemos el causante de esto, que fue Ibel, quien revela que sobrevivió tras haber intentado usar Babel, y ahí Ibel se alegra de reencontrarse con los Ignas, ya que desea vengarse por todas las humillaciones que ha recibido, así que en eso este se lanza a atacar a los chicos, y al presenciar esto el Juya lo protege usando su War Relic. Al notar que Ibel se encuentra solo, Demetrio decide derrotarlo en ese momento, por lo que en eso este comienza a luchar junto al prota y Emilio, para así intentar vencer a Ibel, pero en ese momento Ibel invoca varios espectros para atacar a los chicos, revelando así que él obtuvo esta habilidad tras intentar cruzar Babel, y en eso vemos como el prota y Emilio se ven obligados a encargarse de los espectros, dejando solo a Demetrio y al Juyas contra Ibel. Mientras tanto vemos como el prota y Emilio se encuentran eliminando a los espectros, los cuales empiezan a aparecer sin parar. En eso los chicos se dan cuenta de que Demetrio se encuentra en peligro, ya que Ibel logró capturarlo, y en eso este decide llevar a Demetrio al exterior, para claramente así matarlo, pero antes de que pueda hacerlo vemos como este es detenido por Ghidorah, el cual le revela que ha sobrevivido al ataque mortal de Ibel, por lo que este ahora solo desea vengarse de él, y en eso Ibel y Ghidorah empiezan a pelear usando su War Relic, lo cual permite que los chicos se reagrupen, y en ese momento vemos como Ghidorah le ocasiona una herida en el pecho a Ibel, lo cual hace que Ibel decida retirarse nuevamente junto a sus espectros, y tras esto Demetrio le agradece a Ghidorah por haberlo salvado, a lo que Ghidorah le responde diciéndole que él no vino a salvarlo, pero en eso Demetrio le dice que aún así está agradecido, y tras esto él le pregunta a Ghidorah hacia dónde se dirige, a lo que Ghidorah le responde diciéndole que no lo sabe aún, por lo que en eso Demetrio invita a Ghidorah a que se una a Ignaz, ya que él sabe que Ghidorah es un buen guerrero honorable, y ahí Ghidorah le menciona que solo se unirá a ellos para acabar con Ibel, a lo que Demetrio automáticamente acepta, por lo que en eso el prota le da la bienvenida oficial al grupo a Ghidorah, y tras esto el grupo se reúne con Gradido en una nave, para así ir hacia la isla de los Ocean y liberar al pueblo de un gobernante. Ahí Gradido le habla de la situación actual de la isla y de sus aldeanos, los cuales se han estado intentando defender hasta que llegue la ayuda, y tras esto Demetrio pone al tanto a Gradido sobre la pérdida de partículas Warp. Al escuchar esto, Gradido le dice a Demetrio que en la capital hay un gran pánico, ya que hay personas que están hablando de la desaparición de las partículas, lo cual crea un gran pánico entre las personas al creer que viene el fin del mundo, por lo que Demetrio se da cuenta de que la situación es peor de lo que esperaba, pero en eso Joseph decide no perder la esperanza, así que ahí él menciona que buscará la manera de solucionar esto junto a Pascal, para que de esa manera las personas puedan mantener la calma, y en ese momento los chicos comienzan a escuchar un gran escándalo afuera, y ahí se nos revela que Félix y Misha están discutiendo con Luis y Ghidorah, por lo que el Juya intenta detenerlos para evitar un conflicto mayor. Sin embargo, estos deciden ignorarlo completamente, así que los cuatro continúan discutiendo entre
de ellos, lo cual hace que Misha se enoje y decide activar su War Relic, por lo que al presenciar esto, Ghidorah decide hacer lo mismo, y ahí comienza a luchar contra Misha y contra Felix, el cual también activa su War Relic para acabar con Ghidorah, pero en ese momento Gradido interrumpe la pelea con su arma, y ahí decide pedirle a Misha y a Felix que le confíen a Luis y a Ghidorah, ya que él planea hacerse cargo de ellos, y tras mencionar esto, Gradido le dice a Demetrio que desea unirse a Ignas, por lo que Demetrio acepta sin dudarlo, y luego Gradido menciona que los pecados de Luis y Ghidorah no pueden ser borrados. Sin embargo, decide confiar en ellos de todas maneras, así que ahí Gradido les pide a Felix y a Misha que aparten su odio por bien mayor, y en eso Demetrio le pide lo mismo a ambos, lo cual hace que Misha y Felix decidan aceptar la petición de Gradido. En eso Demetrio le agradece a Gradido por sus palabras, y ahí Gradido le propone que él lo apoyara hasta el final, y luego en un cambio de escena vemos como el gobernador está atacando la isla de los Ocean, pero en ese momento vemos como los Ignas aparecen a tiempo, así que ambos empiezan a invadir las naves del gobernador, y al usar sus fuerzas estos logran expulsar al gobernador junto a sus tropas, logrando así salvar la isla de los Oceans, y una vez allí los chicos comienzan a crear una nueva estrategia para así detener las revueltas en Endora mientras se dirigen hacia la capital, y ahí Demetrio le pide a Gradido que vaya al norte para que así pueda calmar las revueltas en la zona, y en eso vemos como el hijo de Gradido llamado Grun interrumpe la reunión, por lo que los chicos se sorprenden de ver que Gradido tiene un hijo, y ahí vemos cómo Grun empieza a llorar al ver a los Ignas, así que ahí Gradido le dice que si desea ser un Socian fuerte, no debe llorar, y después de esto Emilio decide reunirse a solas con Demetrio, y claramente también en esa reunión tiene que estar el prota, y ahí Emilio menciona que enviar a los Socian al norte es una muy mala idea, ya que los Socian aún tienen una mala imagen, por lo que ahí él le dice a Demetrio que debe enviar a algunas personas con Gradido, para que así su misión tenga más probabilidades de tener éxito, y al escuchar esto Demetrio decide aceptar la petición de Emilio, y por otro lado vemos como el Huya, Alice, Luis y Misha se encuentran descansando, así que Alice comienza a preguntarse si hay algo que puedan hacer por Endora, a lo que Luis responde diciéndole que ella debería casarse con Emilio, para así revivir la familia real, y al escuchar esto Alice comienza a sentirse avergonzada, ya que Luis y los demás descubrieron que ella está enamorada de Emilio, pero en eso Alice menciona que tanto ella como Emilio aún deben madurar mucho, y ahí les dice a los chicos que cuando lo hagan ella le declarará su amor a Emilio, y por otro lado vemos como el prota y Emilio deciden buscar a Grun, el cual aún se encuentra llorando, por lo que ambos deciden pasar un rato junto a él, y en eso el prota y Emilio le aconsejan que sea abierto con sus sentimientos, a lo que claramente Grun acepta, y tras esto los chicos llevan a Grun a su casa, en donde es esperado por Gradido, y ahí Grun le desea muy buena suerte en su misión, y luego le dice a Gradido que él y su madre se encargarán de la isla mientras esté fuera, lo cual hace que Gradido se sorprenda al escuchar esto, pero luego él le dice que se encargará de cumplir su misión por el bien de todos, y tras esto Emilio se reúne con Pascal y Joseph, y en ese momento estos comienzan a hablar acerca de Delsaine, y ahí Pascal menciona que él cree que Delsaine quería ver a alguien en la superficie, sin embargo él no está seguro de eso, y en eso Emilio menciona que él desea saber todo lo que hay sobre Delsaine, así que ahí Pascal y Joseph deciden ayudarlo, por lo que claramente Emilio les agradece, y luego al día siguiente vemos como los chicos se reúnen en el puerto, para así despedirse de Gradido, y ahí vemos como Grun le agradece a los chicos por sus consejos, por lo que él les pregunta sus nombres, y en ese momento Emilio decide presentarse como el príncipe de Endora e hijo de Delsaine, el cual hace que Gradido se sorprenda mucho, y tras esto él se da cuenta de que Demetrio encontró una pequeña esperanza en Emilio, ya que él podría crecer para ser el guía de Endora, y por otro lado Emilio conversa con el prota, a quien le dice que ya estuvo mucho tiempo ignorando la situación de su reino, por lo que este ha decidido recuperar su estatus como príncipe, lo cual hace que el prota se alegre de escuchar esto, y después de un tiempo vemos como el grupo entero regresa al castillo real, por lo que todos se alegran de haber logrado uno de sus objetivos, y en eso vemos como los chicos entran a las afueras del castillo, así que ahí el prota recuerda la última vez que estuvo allí, pero en eso sus pensamientos son interrumpidos por unas sirvientas del rey, las cuales reciben con gran alegría a Emilio y a Alice, ya que ellas no los habían visto en mucho tiempo, así que los demás chicos se alegran de presenciar este reencuentro, y en eso vemos que el jefe de los soldados reales llamado Aaron aparece, y ahí le da la bienvenida de vuelta a Emilio, y tras esto él le
pregunta a Emilio quiénes son las personas con las que regresó, a lo que Emilio responde diciéndole que son compañeros que hizo en el viaje, así que este permite que todos entren al castillo, y una vez dentro las sirvientas le hablan de la situación actual de la realeza, por lo que ahí ellas mencionan que la mitad de los soldados abandonaron el castillo, ya que estos consideran que Endora ya estaba perdida, y mientras tanto el resto decidió quedarse para esperar el regreso de Emilio, y en eso la conversación es interrumpida por un escándalo dentro de uno de los pasillos, así que los chicos deciden ir a ver qué es lo que está ocurriendo en ese momento, y en eso vemos cómo Aaron y sus soldados se encuentran amenazando a Felix y a Misha, ya que él aún no confía en los compañeros de Emilio, por lo que Aaron cree que estos se encuentran estudiando el interior del castillo, y al notar esto Felix y Misha se ponen en guardia, pero en este momento Emilio aparece y los detiene, y ahí Aaron le dice a Emilio que Felix y Misha son muy sospechosos. Sin embargo, Emilio le pide a Aaron que baje sus armas, ya que ellos son sus preciados compañeros de viaje, así que Aaron decide obedecer las órdenes de Emilio, y por otro lado Demetrio le pide a Felix y a Misha que se tranquilicen, a lo que claramente ellos aceptan, y en un cambio de escena vemos como Pascal y Joseph visitan el laboratorio real para poder encontrar una solución a la desaparición de las partículas Warp, y en ese momento vemos como aparece un señor llamado Rodney, quien revela ser un investigador retirado que fue maestro de Pascal, por lo que Joseph se alegra al ver que este planea ayudarlos en su investigación, y por otro lado vemos como Emilio comienza a visitar el interior del castillo, y tras un rato este llega a la sala del trono, en donde se encuentra con Demetrio, y ahí Emilio le dice que el trono se ve pequeño cuando no hay nadie sentado allí, a lo que Demetrio le dice que si nadie se sienta en el trono, esta es solo una simple silla, y luego él menciona que Endora necesita un rey que sea mejor que los anteriores. Al escuchar esto, Emilio menciona que le hubiese gustado conocer a su padre, ya que él no desea huir de la verdad otra vez, por lo que al escuchar esto Demetrio lo felicita por haber madurado tanto, y mientras tanto vemos como el prota es llevado a la cocina, para así ayudar con la comida, por lo que este comienza a quejarse, pero en eso él se da cuenta de que no hay nadie de Ignas disponible para ayudarlo, así que este se ve obligado a seguir ayudando en la cocina, y ahí vemos como una sirvienta le pregunta a Alice quiénes son las personas que trajo Emilio, a lo que Alice responde diciendo que ellos son aventureros que ayudan a la gente. Sin embargo, la sirvienta aún se encuentra muy desconfiada, lo cual hace que Alice se preocupe, y mientras tanto vemos como Gradido y Luis se reúnen afuera del castillo, y ahí estos comienzan a conversar un rato, pero en esto ambos sienten una extraña presencia en el bosque, y tras esto vemos como varios soldados se enteran de esto, por lo que los soldados comienzan a ponerse nerviosos, ya que ellos tienen miedo de lo que se puedan encontrar dentro del bosque, pero en ese momento aparecen los chicos de Ignas, los cuales mencionan que ellos se encargarán de las amenazas del bosque, así que Emilio decide luchar también, lo cual hace que Aaron le pida que se detenga. Sin embargo, Emilio le dice que durante su viaje se encontró con muchos peligros, por lo que ahí le pide a Aaron que no se preocupe por él, y tras esto los chicos entran al bosque, en donde se encuentran con varios espectros, lo cual hace que los chicos se den cuenta de que la extraña presencia era Ibel, por lo que estos deciden mantenerse alertas, y por otro lado Ibel se da cuenta de la presencia de los miembros de Ignas, lo cual hace que su sed de sangre se despierte, así que en esto aparece frente al prota y Emilio para matarlos, por lo que los chicos comienzan a defenderse de sus ataques, y en eso Guidoro aparece para ayudarlos. Sin embargo, Ibel exige que no interfiera en su pelea, por lo que en eso él envía varios espectros para que se detengan a Guidoro, y en eso vemos como Ibel se ha vuelto mucho más fuerte, lo cual hace que los chicos de Ignas comiencen a tener la desventaja de la batalla, pero en ese momento vemos como aparecen los soldados reales liderados por Aaron, los cuales empiezan a ayudar a los chicos para deshacerse de los espectros, ya que ellos recordaron que su deber es proteger el castillo y a la capital, por lo que en eso vemos como estos empiezan a luchar junto a los chicos de Ignas, y por otro lado Demetrio consigue una apertura y logra lastimar a Ibel, lo cual le permite a los chicos contraatacar, y en ese momento Emilio usa su War Relic para herir el ojo derecho de Ibel, por lo que ahí Ibel se da cuenta de que ha perdido nuevamente contra Ignas, y en ese momento este decide retirarse junto a los espectros, lo cual ocasiona que los soldados comiencen a celebrar por su victoria, y en eso vemos como Félix se reconcilia con Aaron, por lo que estos deciden regresar al castillo tras haber vencido en el bosque, y ahí vemos como los soldados empiezan a felicitar a Emilio por haber derrotado a Ibel, lo cual hace que todos los chicos se alegren de presenciar esta victoria de Emilio, ya que Emilio se ha vuelto una pequeña luz de esperanza para sus seguidores, pero luego el
día siguiente vemos cómo los chicos organizan una reunión y ahí Ghidorah le dice a todos que él se encargará de buscar a Abel, ya que actualmente es una de las mayores amenazas para el grupo, y al escuchar esto Louis decide acompañarlo. Sin embargo, Gradido menciona que ellos no podrán derrotar a Abel, por lo que ahí Demetrio le pide a Félix y a Misia que acompañen a Ghidorah y a Lois, y en eso Emilio decide enviar a varios de sus soldados en esta misión, por lo que Ghidorah le agradece por los refuerzos, y durante el camino los chicos se encuentran con varios campos de cultivos muertos, ya que la disminución de las partículas Warp ha estado matando las plantas de Endora, por lo que ahí los chicos se dan cuenta de que no tienen mucho tiempo, y por otro lado Pascal también se da cuenta de esto por medio de sus investigaciones, lo cual hace que Demetrio y los demás se preocupen, y en eso vemos cómo Emilio decide llevar al prota a las celdas del castillo, y ahí le dice que allí podría encontrar una pista para volver a la superficie, ya que Emilio no desea que el prota sea involucrado en el problema de Endora. Sin embargo, el prota se enoja con Emilio, lo cual ocasiona que ambos comiencen a discutir y a pelear, y en ese momento vemos como el prota se tropieza y cae hacia el precipicio, por lo que Emilio se lanza hacia él para ayudarlo, y en eso este activa su War Relic para poder apoyarse de la pared y claramente evitar la caída del prota, y una vez abajo los chicos se encuentran con una gran escalera, así que estos deciden usarlas para intentar regresar al castillo, y tras un rato caminando los chicos llegan al fondo de la prisión, en donde se encuentran con un Socian prisionero llamado Frama, quien revela ser el anterior jefe de Truculent y guardia del rey, y en eso Frama menciona que él fue encerrado por el rey Alzerm, quien se trata del padre de Emilio, y en ese momento Frama decide contar su historia al prota y a Emilio, por lo que en eso nos trasladamos al pasado, en donde se nos revela que Delsaine era el hermano menor de Alzerm, y ahí vemos cómo ambos encontraron a un sujeto que venía de la superficie, el cual comenzó a manipular a Alzerm para así que Endora evolucionara y tuviera la misma tecnología que la superficie, lo cual ocasionó que Alzerm se volviera ambicioso, por lo que Delsaine y Frama aconsejaron a Alzerm que se detuviera automáticamente. Sin embargo, este decidió creer en las palabras del investigador de la superficie, así que Frama decide controlar al sujeto, pero en eso este culpa a Frama de supuestamente haberlo intentado matar, lo cual ocasiona que Alzerm se enoje y decida enviarlo al fondo de la prisión real, y tras escuchar esta historia el prota le pregunta a Frama por el nombre del sujeto. Sin embargo, Frama no logra recordarlo, y en ese momento el prota revela por accidente que le pertenece a la superficie, por lo que en eso Frama se enoja y se libera de sus ataduras, para así intentar matar al prota, pero en ese momento el cristal del prota se activa nuevamente, lo cual ocasiona que el prota y Emilio sean enviados a la superficie, por lo que ahí ambos quedan asombrados al presenciar esto, y luego el prota decide llevar a Emilio a su casa, en donde son recibidos por la madre del prota, el cual se encontraba muy preocupada por él, y en eso el prota le habla a su madre de lo que vivió en Endora, por lo que ahí ella decide creerle, ya que en la superficie habían rumores acerca de este mundo, y tras esto la madre del prota le dice que ella y su padre estaban muy preocupados, por lo que el prota menciona que visitará a su padre el día siguiente, y en eso vemos como la madre del prota ordena sushi para celebrar el regreso del prota, así que ahí Emilio prueba la comida de la superficie por primera vez, lo cual hace que este quede asombrado de su sabor, y tras esto el prota le dice a Emilio que lo ayudará a regresar a Endora, así que mientras tanto él se encargará de mostrarle la superficie, y tras esto vemos como Emilio conoce las fotografías, por lo que la madre del prota le muestra una foto del prota cuando era bebé, y claramente esto hace que el prota se avergüence mucho, y tras esto los chicos deciden ir a descansar en el cuarto del prota, y ahí Emilio empieza a mostrar preocupación por sus amigos, por lo que el prota le dice que su padre lo ayudará a regresar a Endora, y al escuchar esto Emilio le dice al prota que tiene suerte de tener buenos padres, a lo que el prota responde dándole la razón a Emilio, y luego al día siguiente el prota decide salir con Emilio hacia el trabajo de su padre, y durante el camino estos se encuentran con unos amigos del prota, los cuales creían que él se había ido de viaje fuera del país, así que el prota le dice que ya ha regresado de su viaje, y tras esto los chicos notan que Emilio tiene un atuendo muy extraño, por lo que Emilio decide decirles que se trata de un cosplay, lo cual hace que los amigos del prota le crean, y después de esto vemos como el prota le muestra varios sitios de la superficie a Emilio, así que Emilio le confiesa al prota que no se había sentido despreocupado en mucho tiempo, lo cual hace que este disfrute de su estadía en Japón, y en eso el prota le dice a Emilio que le alegra haber venido a la superficie junto a él, y después de esto vemos como los chicos llegan a la oficina del padre del prota, quien se nos presenta como
Kazu, y ahí decide escuchar la historia de ambos, y tras esto Kazu menciona que el cristal que el prota usó es muy especial, ya que parece tener una habilidad de transición espacial, lo cual le permitió al prota viajar entre Endora y la superficie, y después de esto Kazu le pide a Emilio que no se preocupe, ya que él buscará la manera de regresarlo a su mundo, y después de unas horas vemos como los chicos deciden regresar a la casa, pero en ese momento Emilio se da cuenta de que algo anda muy mal con Kazu, y ahí comienza a recuperar varios recuerdos de su infancia, ya que él recordó algo extraño en la foto de la madre del prota que le ha mostrado, así que en eso regresa a la oficina de Kazu junto al prota, y ahí se nos revela que Kazu fue el investigador que fue salvado por Alzerm años atrás, y tras esto él se da cuenta de que fue Kazu quien realmente asesinó a su padre, por lo que el prota queda asombrado al escuchar esto, y en eso Kazu decide apuntar a los chicos con una pistola, y luego le revela al prota que él no es su verdadero padre, y claramente desde este capítulo el anime se pone muy intenso, así que el prota queda en shock al escuchar esto, y en eso Emilio intenta activar su Warp Relic, sin embargo no logra hacerlo al estar en la superficie, por lo que Kazu aprovecha esta situación para manipular al prota, a quien le pide que venga con él, sin embargo Emilio le pide al prota que no lo haga, y tras esto él usa el cuchillo que recibió de Delsaine para desarmar a Kazu, lo cual le da tiempo para escapar del edificio junto al prota, por lo que Kazu decide permitir que escapen por ahora, y en ese momento nos trasladamos al pasado, donde vemos como Kazu despierta dentro del castillo real de Endora, y ahí está recibido por Delsaine, el cual le pregunta que por qué ha venido a Endora, a lo que Kazu responde diciéndole que él solo se encontraba investigando un cristal, pero en eso se vio envuelto en una luz y apareció allí, y tras esto Kazu le pregunta a Delsaine si fue él quien lo ayudó, a lo que él responde diciéndole que fue su hermano Alzerm quien decidió automáticamente salvarlo, así que tras esto Delsaine lleva a Kazu con Alzerm, el cual le pregunta cómo llegó a Endora, por lo que Kazu decide contarle automáticamente, y al escuchar esto Alzerm le pregunta si la tecnología de la superficie es tan avanzada, a lo que Kazu le responde diciéndole que sí, por lo que él le dice a Alzerm que Endora podría mejorar si usa nueva tecnología, y tras esta reunión Kazu decide regresar a la superficie para así seguir con sus investigaciones, y tras esto Kazu se reúne con su esposa, a quien le habla de su viaje a Endora, por lo que ella se alegra de ver que Kazu está muy emocionado, y en eso Kazu le dice que con ese descubrimiento ella y su hijo tendrán una mejor vida, pero tras un tiempo vemos como la esposa de Kazu tiene un accidente, lo cual ocasiona que ambos pierdan a su hijo, por lo que los dos se entristecen por esta noticia, y tiempo después vemos como Kazu regresa a Endora, para así continuar con sus negocios junto a Alzerm, a quien le dice que las partículas Warp son especiales, por lo que Kazu menciona que estas podrían ser útiles en la superficie, y en eso vemos como la reunión es interrumpida por un pequeño Emilio, así que Alzerm decide permitir que Emilio esté junto a él durante la reunión, y en eso Alzerm le dice a Delsaine que debería encargarle su hijo a Kazu, ya que el bebé de Delsaine se enfermó debido a una epidemia, por lo que Kazu menciona que si se lo llevan a la superficie podría curarlo, y tras esto Kazu le propone a Alzerm reconstruir Babel, ya que así podría tener suministros y tecnología de la superficie de Endora, por lo que Alzerm se emociona al escuchar esta idea, así que decide aceptar la sugerencia de Kazu, lo cual hace que Delsaine se muestre en desacuerdo, y tras esto Delsaine decide visitar a su bebé enfermo, así que nos revela que se trata del prota, y tras presenciar su estado Delsaine decide entregarle a su hijo a Kazu para que busque la manera de salvarlo, y tras esto vemos como Kazu logra reconstruir a Babel, lo cual hace que Alzerm se sorprenda al ver lo buen científico que es Kazu, por lo que él le pregunta a Kazu que cómo podría recompensarlo, a lo que Kazu responde pidiéndole a Alzerm de que vaya a la superficie con él, y claramente ahí Alzerm acepta. Sin embargo, tras un tiempo vemos como esto solo era una trampa, por lo que Kazu le revela a Alzerm que él siempre lo utilizó para su propio beneficio, y ahí Alzerm intenta matar a Kazu. Sin embargo, Kazu acaba con la vida de Alzerm utilizando una pistola, y luego Delsaine aparece para intentar ayudar a su hermano, pero en eso vemos como Kazu destruye Babel nuevamente, y ahí él le dice a Delsaine que si desea a su hijo de vuelta, tendrá que ir a buscarlo, y de esta manera termina el flashback, y de vuelta al presente vemos como los chicos se dirigen hacia la casa del prota, para así ver a la madre del prota y pedirle una explicación de esta situación, y una vez allí la madre del prota le confiesa que él es adoptado, lo cual hace que el prota se sienta traicionado. Sin embargo,
embargo su madre le dice que para ella él siempre será su hijo, y en eso ella empieza a recordar el día en el que Kazu apareció con el prota, y al verlo su madre decidió cuidarlo y criarlo como su propio hijo, por lo que tras recordar esto la madre del prota le pide perdón por ocultarle toda la verdad, pero en eso el prota le dice que él siempre fue feliz junto a ellos, así que ahí le pide que no se lamente por sus errores, y en eso la madre del prota le entrega un accesorio al prota, el cual es un brazalete que tenía el prota cuando llegó a la superficie junto a Kazu, y al verlo Emilio se da cuenta de que se trata de un símbolo real, por lo que ahí él revela al prota que su verdadero padre era del Zain, lo cual hace que el prota y Emilio sean en realidad primos, así que el prota se sorprende al enterarse de esto, ya que del Zain deseaba arreglar Babel para poder encontrarlo, y luego al día siguiente vemos como el prota se encuentra deprimido, por lo que Emilio decide llevarle el desayuno a su cuarto, y ahí este le pide que coma para que recupere todas sus energías, y tras esto Emilio decide ir a ver a Kazu en su empresa, en donde vemos que los guardias deciden expulsarlo al verlo como un delincuente, pero en ese momento Kazu aparece, y ahí este le pide a los guardias que lleven a Emilio a su oficina, y una vez allí Kazu apunta a Emilio con su pistola para mantenerse seguro, por lo que en eso le pregunta a Emilio que por qué ha venido a verlo, a lo que Emilio responde preguntándole si realmente mató a su padre, y ahí Kazu responde diciéndole que sí, y luego él menciona que Alzerm no estaba hecho para ser rey, ya que él era muy débil de mente, y tras escuchar esto Emilio le pregunta a Kazu si realmente ama al prota, a lo que Kazu responde diciéndole que sí, ya que él lo sigue considerando su hijo propio, y tras escuchar la respuesta de Kazu, Emilio decide irse de la empresa, pero antes de eso Kazu le dice que él no le hará daño con una condición, la cual consiste en que Emilio no se entrometa en los objetivos de Kazu, y tras escuchar esto Emilio regresa a ver al prota, a quien le dice que quiere ver a su padre, por lo que el prota se sorprende, pero en eso Emilio le dice al prota que Kazu mencionó que lo amaba, así que ella le pide al prota que hable con Kazu, para que pueda escuchar lo que tiene que decirle, y ahí Emilio le pide al prota que no cometa el mismo error que él cometió, por lo que tras escuchar esto el prota decide seguir el consejo de Emilio, y después de unas horas vemos cómo los chicos se reúnen con Kazu, así que ahí el prota le pide una explicación de todo, y en ese momento Kazu invoca un cristal parecido al que posee el prota, y ahí este le revela que estos cristales son conocidos como Parin Blue, los cuales permiten hacer que las personas puedan viajar entre los dos mundos, y tras esto Kazu confiesa que él ha estado absorbiendo las partículas de Warp en Endora, para así poder llenar de suministros a la superficie, lo cual ocasiona de que Japón se haya vuelto más próspera, y al escuchar esto el prota le dice a Kazu que no está de acuerdo con sus métodos, ya que él está poniendo en riesgo a toda Endora, por lo que al escuchar esto Kazu decide apuntar su arma en contra del prota, lo cual hace que el prota active el Parin Blue por accidente, y en un cambio de escena vemos como Félix y los demás están luchando contra Ibel, pero en eso la pelea es interrumpida cuando el prota y Emilio aparecen en escena, por lo que Ibel se alegra por poder reencontrarse con el prota y con Emilio, ya que este desea vengarse de ellos, así que ahí el prota y Emilio deciden unirse a la pelea, y en eso vemos como Guidoro baja la guardia, por lo que Ibel aprovecha esta oportunidad para atraparlo, pero en este momento el prota y Emilio cortan el brazo modificado de Ibel, lo cual ocasiona que Ibel empiece a perder el control, y en eso este se transforma en una enorme criatura, y al presenciar esto Misha intenta derrotar a Ibel, pero en eso Ibel hace un ataque sorpresa en su contra, por lo que ahí Félix decide proteger a Misha, lo cual ocasiona de que este caiga al suelo malherido, y tras esto Luis también tiene que proteger a Misha usando su cuerpo como escudo, por lo que esta se desmaya tras recibir tanto daño, y al encontrarse en esta situación los chicos deciden retirarse por ahora, y en un cambio de escena vemos como el Huya se encuentra meditando, ya que este planea conectarse con la conciencia de Endora, para así poder encontrar una solución a la pérdida de partículas Warp, y tras varias horas meditando, este logra encontrar una respuesta, así que él le habla a Demetrio acerca de un sitio llamado Tirnanoj antes de desmayarse, y después de esto Demetrio se reúne con Pascal y los demás, y ahí Pascal revela que Tirnanoj es una ruina antigua que está en el medio del océano, la cual es una tierra celestial que es casi imposible de alcanzar, por lo que ahí los chicos llegan a la conclusión de que deben ir a Tirnanoj, ya que allí se encuentra el dispositivo que ha estado absorbiendo las partículas Warp, y en ese momento vemos como el prota y Emilio interrumpen la reunión, y ahí ellos le dicen que estuvieron en la superficie, a lo que Pascal responde diciéndoles que ya lo suponía, ya que durante ese tiempo
embargo, él pudo investigar acerca de las Parin Blue, y tras esto el prota menciona que las partículas están siendo enviadas a la superficie, por lo que ahí decide contarle toda la verdad a los chicos, y después de esto vemos como todos comienzan a preparar una defensa para el castillo, ya que estos se están preparando para el posible regreso de Yvel, y en esto se nos revela que el prota, Emilio y Pascal irán a Tir na Nog al día siguiente, por lo que ahí Alice le dice a Emilio que esperará por él, y en eso ella le pide a Emilio que le prometa que regresará sano y salvo, a lo que Emilio responde diciéndole que se lo promete, y luego al día siguiente vemos como Alice le pide a Falaриon que se convierta en dragón, para que así este pueda llevar a los chicos a Tir na Nog, pero durante el camino estos son detenidos por Yvel, así que en ese momento Pascal decide activar un explosivo, para que así el prota y Emilio puedan seguir con su camino, por lo que en eso Demetrio decide encargarse de Yvel con los demás, y ahí este le pide a Joseph que se encargue de encontrar a Pascal, a lo que claramente este acepta, y tras esto vemos como los chicos empiezan a luchar contra Yvel. Sin embargo, este demuestra ser muy poderoso, así que Demetrio decide crear un plan para poder derrotarlo, y por otro lado vemos como el prota y Emilio continúan con su viaje, y después de un viaje estos logran encontrar la base de Tir na Nog, por lo que en eso Falaриon comienza a elevarse para llegar a la cima, y tras un rato volando estos llegan a la cima de la ruina, en donde se encuentran con el dispositivo que absorbe las partículas Warp, y en eso el prota y Emilio deciden destruir el dispositivo, por lo que estos invocan un Warp Relic para destruirlo. Sin embargo, ellos se dan cuenta de que el dispositivo es muy pero muy resistente, así que ahí el prota comienza a analizarlo, y en eso él nota que este posee poca resistencia si es golpeado desde arriba, por lo que los chicos intentan destruir el dispositivo, pero en ese momento ellos son detenidos por Kazu, quien le dice al prota que todo lo que está haciendo lo hace por su bien. Sin embargo, el prota le dice que no está de acuerdo con sus métodos, por lo que él menciona que está dispuesto a detenerlo, y por otro lado Demetrio revela que Pascal entregó un explosivo en caso de emergencia, así que ahí menciona que deben distraer a Yvel para poder usar la bomba en él, y en ese momento Ghidorah se ofrece a usar el explosivo, por lo que los chicos de Ignas empiezan a distraer a Yvel, el cual comienza a atacarlo sin parar, así que en eso Ghidorah consigue una apertura y ataca a Yvel, ocasionando que así este se conecte con el interior de su compañero, por lo que estos comienzan a tener una pequeña conversación, y ahí Ghidorah le confiesa a Yvel que él no ha perdido la esperanza en Endora, ya que él conoció a buenos compañeros que ahora luchan a su lado, y tras esto Ghidorah decide sacrificarse activando la bomba, lo cual ocasiona que tanto él como Yvel mueran, por lo que ahí Demetrio lamenta la muerte de Ghidorah, y mientras tanto vemos como Kazu activa su Warp Relic, ya que este usó el cuerpo de Alcer para poder crear su propia arma, por lo que Emilio se enoja al enterarse de esto, y en eso Kazu usa su arma para lastimar a Falaриon, así que ahí el prota y Emilio empiezan a luchar contra Kazu. Sin embargo, Kazu demuestra que su Warp Relic es mucho más superior, por lo que logra derribar a los chicos con mucha facilidad, y en eso el prota le dice a Emilio que no podrá derrotar a Kazu solo, así que ahí le dice que él necesita su ayuda, y al escuchar esto Emilio decide luchar junto al prota, y en ese momento su Warp Relic evoluciona, lo cual hace que Kazu piense que evolucionó por el odio que Emilio le tiene. Sin embargo, Emilio le dice que él está equivocado, ya que actualmente Emilio solo desea proteger a Endora y a su gente, siendo este el motivo por el cual él se volverá más fuerte. Así que en eso Emilio logra destruir uno de los tentáculos de Kazu, y tras esto vemos como el Warp Relic del prota también evoluciona, y ahí él le dice a Kazu que no puede permitir que logre su meta, por lo que el prota y Emilio continúan con la pelea, y por otro lado vemos como Joseph logra encontrar a Pascal, el cual logró sobrevivir gracias a uno de sus inventos, así que Joseph se alegra al ver que su maestro sigue con toda su vida, y de vuelta con los chicos vemos como estos se ven superados nuevamente por Kazu, y ahí este atrapa al prota con sus tentáculos, para así acabar con su vida, pero al intentar hacerlo, este empieza a recordar todos sus momentos junto al prota, lo cual ocasiona que este se detenga, y en ese momento Emilio aprovecha la oportunidad para atravesar el pecho de Kazu, por lo que en eso Kazu cae al suelo moribundo, y tras observar a su hijo por última vez, este muere, y ahí Emilio intenta disculparse con el prota. Sin embargo, el prota le agradece por haberlo salvado, y en ese momento vemos como el dispositivo y Tir na Nog empiezan a destruirse, por lo que Emilio le pide al prota que use su Parin Blue. Sin embargo, este no logra activarlo, lo cual hace que ambos caigan al vacío, pero en eso Falaриon aparece y los salva a ambos, así que tras unas horas estos logran regresar
regresar al castillo, en donde son recibidos por todos sus amigos como unos héroes, y tras esto Emilio se reúne a solas con el prota y con Demetrio, a quien le agradece por haberle enseñado muchas cosas, y en eso Emilio menciona que aún no está listo para ser el rey de Endora, por lo que él desea seguir preparándose junto a los miembros de Ignaz, a lo que claramente Demetrio acepta, y luego ellos se reúnen con los demás, y ahí Demetrio le dice a los miembros de Ignaz que aún deben trabajar mucho, para así traer paz al reino, y después de esta reunión el prota se reúne a solas con Emilio, a quien le dice que volverá a la superficie debido a que no quiere dejar sola a su madre, por lo que este decide despedirse solo de Emilio, y ahí Emilio decide aceptar su decisión y se despide del prota, y tras esto el prota regresa a la superficie usando la Parin Blue, el cual se rompe tras haber sido usado muchas veces, y lo cual ocasiona de que el prota no pueda volver más a Endora, y así termina el anime. Y si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra secreta que será Endora, ya que así yo te daré corazón, ya que eres de las pocas personas que llegan hasta esta parte del video. Y también no olvides de darle like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita, que es muy importante. Así que dicho esto, recuerden que pueden comentarme qué anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los debo a todos. Y sin más que decirles, Piña Colada se despide.